Hoy inauguramos una serie de encuentros en la Fundación Columbia, Viernes con Libros, que va a tener como particularidad que vamos a dialogar una vez por mes con autores argentinos que han desarrollado trabajos en Argentina o bien que han trascendido el marco de referencia en el cual trabajaban. No son muchos las personas que lo han logrado. Daniel es uno de ellos, otro es Susana Milderman, otro es el doctor Norberto Levi, otro es Eugenio Caruti, otro es Roberto Portogini. Personas que de alguna manera han creado una metodología de trabajo bien trascendido el marco de referencia. Y van a ser una vez por los viernes, y este año hoy inauguramos en el Internopio. El mes que viene haremos una con Roberto Portogini y después vamos a tener una charla también con Eugenio Caruti. Bueno, estamos viviendo tiempos muy difíciles en el mundo, en el país, en la sociedad, tiempos en los cuales se hace muy difícil a veces comprender cuál es el sentido de lo que estamos viviendo. Quizás siempre ha ocurrido esto, pero actualmente ha salido a la luz y estamos mucho más conscientes de lo que pasa que antes, quizás por la globalización, por las comunicaciones, pero sabemos mucho más lo que está pasando y muchas veces no tenemos herramientas para enfrentar eso, ni la angustia que nos producen y actuar efectivamente ante situaciones muy difíciles que se dan a nivel planetario. Simultáneamente a todo este fenómeno de apertura de las comunicaciones y la información, también en los últimos 40, 30, 20 años hubo personas que trabajaron mucho en el desarrollo de la conciencia. Se ha creado actualmente un campo morfogenético, un campo de energía en el cual muchos conocimientos que hace apenas 20, 30 años parecían inadmisibles para la sociedad, hoy han entrado en el campo popular y muchas personas, incluso sin leerlo, sin haber estudiado, ya manejan terminología y entienden mucho más rápido que antes. Cuando se habla del movimiento de la conciencia, no se está hablando simplemente de ser más conscientes de lo que pasa, sino de explorar las posibilidades que nos permite la conciencia en función de los seres humanos que somos, individualmente, grupalmente, ahí hasta diría planetariamente. El tema de la conciencia es un tema que, como decía, en los últimos años se ha expandido mucho, se han abierto numerosos caminos que de una manera u otra trabajan o aluden a esa expansión de la conciencia. Creo que lo que caracteriza a muchas personas que han formulado nuevos conocimientos o lo han armado es que en vez de extrapolar de un campo a otro algunos elementos, han buscado qué tenían en común, qué era lo común, y a partir de ahí no es que hayan hecho una síntesis, sino que han trabajado a partir de ahí. Tal es el caso de Daniel. Daniel, yo tuve la suerte de leer algunos primeros trabajos de él hace 30 años, que creo que son parte de este libro. Incluso en ese momento, para muchos editores locales, las ideas de él parecían que eran muy fuera de contexto. Incluso yo trabajaba en una editorial y el libro de él lo fue rechazado en ese momento, por más que los editores queríamos, el grupo de editorial no aceptaba que se difundiera esto, no porque no estuviera de acuerdo, sino porque le parecía algo que no tenía mucha consistencia. Sin embargo, tanto en aquel momento como ahora estos días que estuve leyendo el libro, que creo que está ampliado y mucho más, percibí que Daniel justamente ha hecho eso, ha buscado, ha buceado, ha explorado en muchas corrientes, caminos de crecimiento, muchas corrientes de pensamiento, algunas milenarias, desde las antiguas orientales hasta las más modernas
exploraciones en lo transpersonal, y ha buscado los elementos, y no es que los ha ensamblado unos con otros, sino que los ha pasado por su cuerpo. Y lo que más me atrajo del trabajo de Daniel siempre, que creo que es una de las marcas que lo distingue, es que no toma esa famosa unidad que está en boga ahora, cuerpo, mente, espíritu, o cuerpo, mente, mundo, o cuerpo, mente, circunstancia, sino que le da mucho valor y mucho peso a lo que lo liga a eso, que es las emociones, el campo emocional. En su libro se ve que y en sus propuestas metodológicas, en sus enfoques, él da mucho peso al trabajo de las emociones, básicamente para que este conocimiento no sea solamente un conocimiento mental, sino que sea un conocimiento que se exprese a través del cuerpo, se exprese a través de la manera en que estamos en el mundo, y también, por cierto, influye en la conciencia y nos vincula de una manera diferente entre nosotros, ante la vida, incluso ante el cosmos. Aunque parezcan palabras muy grandes el cosmos, ¿no? Pero es así. Cuando él habla del cosmos, no se refiere solamente al cosmos, sino a la manera en que estamos parados en esta tierra, la manera en que nos respondemos las preguntas fundamentales de la existencia. Entonces, es un libro, como los trabajos de él, que tiene una gran fundamentación teórica. Es decir, él ha recorrido muchos caminos, vos has recorrido muchos caminos, desde la formación clásica en psicólogo clínico, más tus viajes, más tus permanencias en institutos como Esalen, o en la comunidad de Findhorn, estudiando en el instituto de Ken Wilber, o trabajando junto a Stanislav Grof, que son los más modernos, o los que más lejos han ido en cuanto al desarrollo de la conciencia, compenetrándote con las ideas de Rupert Sheldrake, los campos morfogenéticos, y muchos otros más que aparecen en el libro, pero no aparecen como citas, sino que aparecen como sustrato del trabajo de Daniel. El libro es un libro que hace, como los trabajos de él, hace un espectro que va desde algo muy básico que hemos perdido, que es la desconexión con el cosmos, hasta, como les decía, esta nueva manera que podemos estar parados en el cosmos. Entonces, todos estos pasos que Daniel presenta están ligados por un concepto que para él es clave, que lo llama primordial, ¿no es cierto? Habla del enfoque primordial, del vínculo primordial, habla de la conciencia primordial. Entonces, me parece que yo empezaría preguntándole a Daniel, cuando él habla en los primeros capítulos ni siquiera él se atribuye ese conocimiento, dice que lo que él propone es recordar, ¿no? Como que algo nos hubiéramos perdido, como que para algo nos hubiéramos desconectado. ¿Por qué no nos contás cómo llegaste a eso del recordar y qué sentido le vas dando vos a la idea esta del primordial, que después se articula en diferentes campos? Muy bien. Es un poco difícil hablar de lo primordial en plena posmodernidad, donde todo es concebido como un invento del lenguaje, ¿no? Vivimos en una época donde la academia está dominada por un pensamiento en el que casi no existe la naturaleza, ¿no? Nada es natural, todo es cultural, todo es una creación cognitiva, todo es resultado del lenguaje. Lo cual en cierta medida es cierto, porque primordial es una palabra también que tiene que ver con el lenguaje. Sin embargo, es una palabra que procura conectarnos con algo no solo previo al lenguaje, lo cual entiendo que es paradojal. ¿Cómo podemos usar una palabra que quiera evocar lo que está antes de la palabra? Sino que incluso lo primordial evoca algo que está antes de lo humano, antes de la vida incluso, ¿sí? Es una palabra que pretende evocar una sabiduría que tiene que ver con la estructura misma del universo. Entonces no tenemos manera de hablar de esto si no es a través de la palabra. Pero estamos haciendo el enorme intento de por lo menos
atisbar aquello que está en nuestra Constitución, que es la fuente, que es de lo que provenimos, que ha recibido muchísimos nombres a lo largo de la evolución humana. Uno de ellos puede ser Dios, concebido como alguien que estaba ahí antes de que todo existiera. Y también ha recibido nombres un poco más abstractos que han justamente hecho el esfuerzo de salir de la concepción de un alguien, de una concepción teísta, ¿no? De que hay un creador personal y humano. Quizás uno de los nombres más parecidos que ha recibido lo primordial en cuanto a contenido es el Tao, ¿no? Es aquella realidad fundamental de la cual todo proviene y que es en sí misma inabarcable, innombrable, incomprensible a través de la cognición y del lenguaje. Esa frase que vos pones en el libro y repiten de que el Tao que se nombra no es el Tao. No es el Tao. Entonces, ¿cómo hacemos para comunicarnos acerca de aquello, ¿no? Mucha gente suele considerar que uno de los grandes métodos que surgieron a partir de esta concepción, que es la danza tribal, alguna gente la llama la danza tribal, porque suena parecido, y creen que lo primordial es eso, es volver a lo salvaje, a lo primitivo, a lo animal incluso. A lo no verbal. A lo no verbal. Y en parte es cierto, hay que traspasar todo eso, hay que llegar a lo mineral incluso. Pero lo primordial no es lo antiguo, aunque su nombre puede indicarlo, no es lo primero en el tiempo, sino lo que está antes del tiempo, ¿sí? Lo que está fuera del tiempo. Yo insisto, Daniel, cuando vos decís recordar, ¿a qué estás aludiendo? A lo que podríamos llamar, con permiso de la posmodernidad, nuestra naturaleza original. Hoy no existe la idea de que tenemos una naturaleza original, ¿sí? Todo es cultural. Ese es el pensamiento que domina la academia. Entonces, hablar de que podamos recordar nuestra propia naturaleza, para muchos es un sinsentido, porque eso en sí mismo no existe, no es posible. No hay nada fuera del lenguaje. Pero el hecho de que algo no se pueda nombrar no es prueba de su inexistencia. Es decir, yo no tengo que explicarle a una semilla de rosa cómo tiene que florecer. Está absolutamente fuera del lenguaje. Podrá estar en el lenguaje la palabra rosa, pero el proceso por el cual esa semilla germina y puede producir millones de rosales a lo largo de los siglos es algo que está absolutamente más allá del lenguaje. La rotación de la Tierra está más allá del lenguaje. Yo puedo nombrarla, puedo escribirla y puedo volverla un hecho cultural. Y puedo organizar una religión alrededor de la rotación de la Tierra. Pero el hecho de que la Tierra gira alrededor del Sol, el hecho de que existan explosiones solares que alimentan la vida en este planeta, el movimiento de las galaxias, la misma evolución de la vida es algo que trasciende por completo al lenguaje. Entonces, cuando hablamos de lo primordial, la idea de recordar es, en primer lugar, quién era yo antes de volverme un neurótico, fundamentalmente, ¿no? Sartre decía, un hombre es lo que él hace consigo mismo con lo que otros hicieron de él, ¿sí? Y a mí esa frase me parece genial. ¿Quién era yo antes que la sociedad hiciera de mí esto? Para muchas corrientes de pensamiento eso es una utopía, o sea, uno no tiene manera de recordar quién era uno antes de ser, porque se concibe al ser humano como ese producto cultural hecho del lenguaje fundamentalmente. Sin embargo, vos con una docena de palabras, en uno de los primeros capítulos, decís algo que si bien no explica directamente, lleva a ese estado previo al verbal. Vos decís, lo que siempre ha sido así, lo que nos ha sido dado. Quizás estas palabras no explican nada, pero cualquiera que lo lee serenamente y entra en esto, sabe que hay una dimensión en la cual no va a tener acceso que existe. Es así. Pero claro, es difícil hablar de aquello que no se accede a través del lenguaje en un mundo hiperdigital, hiperlingüístico, como es el nuestro, donde es verdad que todo lo cultural está atravesado por el lenguaje, pero hay fenómenos humanos que trascienden el lenguaje. Esto es un poco el mito de la Torre de Babel. ¿Sí? La Torre de Babel es una metáfora de la corteza cerebral, a partir de la cual desarrollamos un lenguaje que nos diferenció, que nos separó, para muchos, para siempre incluso. Pero ¿qué había antes del lenguaje? ¿Sí? ¿Qué había antes de que tuviéramos un órgano que nos permitió digitalizar la realidad y hacerla abstracta? Eso que está presente en nosotros
que es el latido cardíaco, el crecimiento del pelo, la capacidad de tener enzimas que convierten los alimentos en pensamientos y en emociones, la sexualidad, la procreación, todas estas cosas van más allá del lenguaje. Si yo le digo a un niño que me describa cómo son sus experiencias místicas, no va a saber de qué le estoy hablando, pero eso no quiere decir que no las tenga. Quizás lo que podemos hacer como metodología hoy de comunicarnos es sacar algunas fotos de algunos aspectos parciales y poquito a poco que se vaya armando lo que vos llamás en el libro también, con la palabra primordial, la conciencia primordial, ¿no es cierto? Cómo se va articulando, quizás a través del cuerpo físico, a través de las emociones, a través del aparato psicológico, a través de las interacciones. Por ejemplo, también a mí me interesó muchísimo ya en su momento y ahora cuando lo leí, cómo vos pones el énfasis en hasta qué punto la cultura actual nos ha llevado a considerar el cuerpo como una cosa, ¿no? Como algo funcional, ¿no? En vez de como una integralidad de otros cuerpos que tenemos. Cuando decimos cuerpo, todos pensamos en el cuerpo físico, cuando el cuerpo es una suma de cuerpos, ¿no? Lo planteas en el libro. Sí. Cuando nosotros insistimos tanto en la importancia de volver al cuerpo, al trabajo corporal, mucha gente nos dice, pero si ahora todo gira alrededor del cuerpo, ¿no? Todo es el gimnasio, la dieta, la ropa. Pero lo que pasa es que es una concepción cosificada del cuerpo. O sea, estamos preocupados por el cuerpo que se muestra, por el cuerpo que tiene que estar sano, por el cuerpo que tiene que estar fibroso, musculoso, sin grasa, por el cuerpo del fitness, pero no por el cuerpo profundo. Entonces, para nosotros, uno de los caminos más directos a lo primordial es justamente el cuerpo, que está lleno de procesos que encierran una infinita sabiduría de la cual nosotros no tenemos la menor idea. O sea, ninguno de nosotros puede decir, bueno, ahora voy a tomar este huevo frito que me comí y a través de las enzimas que tengo lo voy a desdoblar y lo voy a convertir en pensamiento. No tenemos la menor idea de cómo se hace eso. No tenemos la menor idea de cómo absorber el oxígeno del ambiente. No tenemos idea de cómo hacer que la sangre circule por el cuerpo, no tenemos la menor idea de cómo procrear. Sabemos el mecanismo previo, pero todavía la ciencia no ha podido construir un niño. Entonces todos estos fenómenos son primordiales, es decir, están en nosotros previos a cualquier adquisición cultural. Por eso uno de los tres métodos que han surgido a partir de esta concepción, uno es la lingüística primordial, porque creemos que es fundamental trabajar con el lenguaje. O sea, no es un modelo corporalista que se basa solo en la catarsis y en los gritos. Conozco gente que lleva 30 años pateando almohadones y gritando y nunca sanó nada, porque nunca le puso palabra y pensamiento. Así como hay gente que lleva 30 años de diván hablando y nunca se contactó realmente con una emoción. Entonces, la lingüística primordial y la danza primal pretenden integrar el trabajo catártico, corporal, energético y el trabajo lingüístico y cognitivo. Pero el tercer método que corona todo este modelo es la meditación orgánica. ¿Y por qué se llama orgánica? Porque es una meditación en la cual, en lugar de buscar salirnos del cuerpo para divagar por el universo, lo que hacemos es entrar tan profundamente en el cuerpo que pasamos de concebirlo como un sistema de músculos, órganos y huesos a un sistema energético. Y luego profundizamos tanto la percepción de este sistema energético que nos damos cuenta que en realidad es un sistema de inteligencia orgánica, es una conciencia. Entonces, cuando yo comprendo la sabiduría y el amor que vibran dentro de esto que yo llamo la digestión, el pensamiento, el crecimiento de los órganos, la procreación, o sea, esos milagros que están ocurriendo segundo a segundo cada vez que yo respiro, ahí encuentro lo divino funcionando adentro mío. Entonces, eso que siempre hemos escuchado, Dios está dentro tuyo, deja de ser una frase poética y se convierte en una experiencia vital. Dios es mi latido cardíaco. ¿Sí? Dios es esta capacidad que tengo de tomar el oxígeno también. Todos esos procesos son ajenos a mi conocimiento. Puedo enlentecer mi respiración, mi latido cardíaco. Algunos yogis dicen que pueden detener el metabolismo, pero no son fenómenos que yo manejo. Todo el sistema nervioso autónomo funciona en una inteligencia que es primordial. Y justamente es ajena al ego para que no nos podamos meter ahí.
Porque si no, a los 13 años me dejó una novia y no respiro más y me muero. ¿Cuántos chicos? Se acabó mi vida ya, ¿no? A los 12 años mi vida no tiene más sentido. Entonces todo eso que es primordial está ajeno al control del ego, no lo puedo manejar. ¿Cómo en tu concepción esa corriente, o eso que vos llamás bien el flujo primordial, empieza a trabajarse, para usar una palabra, cómo podemos acceder a eso? Hay muchas formas de acceder a eso. Hay una forma negativa y hay una forma positiva, ¿sí? La negativa es trabajar con todo aquello que me impide el acceso a eso, ¿sí? ¿Qué es lo que me impide el acceso a la percepción de lo primordial? Los miedos, los bloqueos, los traumas, los juicios disfuncionales, todos aquellos paradigmas basados en la desconfianza en lo orgánico y en lo primordial. Todo aquello que no me permite expresarme, que impide mi espontaneidad, ¿sí? Que no me permite soltarme, los bloqueos corporales, los patrones respiratorios reprimidos. Todo eso es temor al flujo primordial, ¿sí? Y este temor a lo primordial tiene que ver con lo que decíamos recién, porque en la medida en que yo no puedo controlar nada de esto, profundamente tengo la conciencia de que todas estas cosas maravillosas, la digestión, la respiración, el pulso cardíaco, pueden dejar de funcionar en cualquier momento. Y yo no puedo hacer nada al respecto. Cualquiera de nosotros puede tener un aneurisma en los próximos 5 minutos y se acabó. Es decir, el ego habita un universo orgánico absolutamente misterioso y vive en la fantasía narcisista de que lo maneje y lo controle. Yo respiro, yo palpito. No, algo palpita en mí, algo respira en mí. Entonces, las estructuras neuróticas impiden esta actitud, que es lo que en el taoísmo se llama el buwei. Es decir, no hay nada que yo pueda hacer para que salga el sol, para que las nubes viajen por el cielo, para que mi corazón lata. El dejar que ocurra. Tengo que dejar que ocurra y llegar a disfrutar de eso. En la estructura neurótica este dejar que ocurra es imposible, porque están centradas en el miedo a la vida, ¿sí? Al entregarme. Entonces hay un trabajo negativo que es todo lo que tengo que sanar para que eso se... Y hay otro trabajo positivo que puede ir junto después, que es empezar a profundizar la percepción de eso, que es el trabajo contemplativo. De contemplar los ríos, las nubes viajando por el cielo, los procesos orgánicos, todo aquello que solo ocurre y es disfrutable cuando lo dejo ser. Cada vez que intento, esto es como esforzarse por alcanzar un orgasmo, ¿sí? La mejor forma de ser anorgásmico. Esforzarse por tener una buena erección, es la garantía de la impotencia. Todos estos fenómenos, el lado positivo es entregarnos. Un caso típico son los trastornos del sueño, por ejemplo. O sea, vivimos en una cultura donde todo lo que tiene que ver con el abandono ha perdido crédito, ¿sí? Solo está valorado lo que implica esfuerzo, control, trabajo, dedicación. Y un fenómeno orgánico vital como el sueño, que implica decir que algo se haga cargo de mí y mañana nos vemos, ¿sí? Porque es así. Desde acá hasta 8 horas puede pasar cualquier cosa y yo no voy a tener ningún control al respecto. Se ha vuelto un problema. Hay mucha gente que no puede dormir sin medicación. Porque eso, el orgasmo, la erección, el sueño, la digestión, son todos procesos que cuando los dejo ocurrir son maravillosos. En cuanto pretendo controlarlos, el parto, por ejemplo, ¿sí? De hecho la palabra parto se llama nacimiento. Hemos convertido el nacimiento en un acto quirúrgico, médico, que se practica en los hospitales con aparatología, con química, perdió su naturaleza. Ya no es el delivery, ¿no? Es el controllery ahora, ¿no? Tiene que estar manejado con goteo. En cuanto empezamos a intervenir, ese proceso se perdió. Cada uno de tus conceptos daría para una intervención y pedir que lo amplíes. Pero hay un tema que a mí personalmente me preocupa, me interesa preguntarte, y quizás ya volver un poquito a algo que nos mencionaste. Digamos, cuando vos hablas de sanar lo negativo, hay como un paradigma instalado en muchos caminos de crecimiento relativamente en boga, que volver sobre esas emociones negativas, como vos mencionaste, el miedo y otra cosa, lo que hace es fortalecerlas y las dejan de lado y pasan directamente a la parte positiva, a las buenas emociones. Y de alguna manera, en mi manera de ver, esas emociones negativas quedan sin trabajar. Claro.
¿Cuál sería tu perspectiva ante esto? Es muy importante que plantees esto. Lo voy a aclarar porque yo no hablé de sanarlo, sino de que hay un trabajo negativo porque es un trabajo hacia lo otro, digamos. Y hay un trabajo positivo que es a favor de, ¿okay? Pero no es que haya algo negativo que sano, sino que hay un trabajo que es de reversa, digamos, que es trabajar con lo que impide que esto ocurra y trabajar a favor de que ocurra. Pero no hay nada negativo. El miedo siempre va a existir. Pero el miedo es una condición fundamental de la vida. Si no tuviéramos miedo, no salíamos a la avenida Santa Fe con ese semáforo rojo. El miedo, la ira, los celos, todas las emociones son. De hecho, por mala eso, prensa. La danza primal justamente es una reivindicación de las emociones primarias. Y lo que nosotros practicamos es lo que llamamos la modulación emocional, que no tiene nada que ver con el control emocional ni con las emociones. Toda emoción existe porque tiene una función vital. Entonces lo que procura la danza primal es que yo aprenda a modular. Para modular la ira, primero tengo que aceptar que la tengo. Tengo que encarnarla, tengo que actuarla en lo que nosotros llamamos un espacio ritual. El espacio ritual es un espacio en el que yo puedo liberar mi ira sin lastimar a otros, ni lastimar al ambiente, ni lastimarme a mí. Pero me hago cargo de que soy una persona con ira. Liberar la tristeza, liberar todas las emociones básicas hasta que aprendo a, en Tai Chi hay una posición básica que se llama Mapo, que es la posición del jinete, donde uno está montado sobre su caballo. El caballo es uno, es mi lado salvaje. Cuando yo a través de la danza primal he recorrido todos mis aspectos salvajes, le perdí el miedo a mis emociones y evito que mis emociones se apoderen de mí. Porque tampoco se trata de decir, me vuelvo un ser desenfrenado, que me mira feo por la calle y le pego a qué va a pasar. Es decir, me hago cargo de que lo tengo y veo cómo utilizo esa energía ecológicamente. Entonces no hay nada negativo. ¿Sí? Todo tiene un sentido orgánico y en especial las emociones. ¿Cómo se vincula en un segundo paso, en una segunda instancia, estas energías con el trabajo más perceptivo que vos mencionabas como segunda instancia? A ver, contame. Lo digo de vuelta. Vos recién hablabas de una primera instancia que es reconocer las partes negativas y después hay una segunda instancia en la cual nos abrimos más a reconocer fenómenos que ocurren. Sí, sí. Yo te insisto, no llamamos partes negativas a ninguna. Bueno. No, es, lo que llamamos trabajo negativo es un trabajo que es un trabajo de reversa, digamos. Y hay un trabajo que es a favor del flujo primordial. En un momento yo veo qué es lo que está impidiendo que yo fluya. Y ahí trabajo con los bloqueos, con los juicios disfuncionales, con los paradigmas basados en que no puedo, no debo, no tengo, no sé, no soy apto. A eso lo llamamos el trabajo negativo, que no es que haya algo negativo, sino que es un trabajo de sacar lo que no sirve, digamos, ¿no? Y el trabajo positivo es la entrega al flujo, que es cuando lo empiezo a disfrutar, ¿sí? Pero no hay nada negativo para nosotros, a menos que lo tomemos en el sentido taoísta de lo negativo y lo positivo como una danza de las polaridades. Y acá viene el peligro de estos modelos de lo positivo, este positivismo no filosófico, sino pensamiento positivo, ¿no? Basta que yo piense positivamente y el mundo va a cambiar. El mundo cambia con trabajo, ¿sí? Entonces, toda esta idea de que tenemos que negar lo negativo, lo único que hace es fortalecerlo, ¿sí? Vos fijate esta cultura, una película maravillosa donde se mostró esto con una belleza increíble que fue Belleza Americana. No sé si se acuerdan del personaje de esta mujer que vendía casas, entonces todas las mañanas salía pensamiento positivo. Hoy vendo la casa de $3 millones, y llegaba la noche deprimida porque no la vendió. Entonces, esa película es una obra de arte acerca de este modelo positivista típicamente americano, de donde surgen muchos de estos modelos, de que basta con pensar fuerte y positivamente para manejar el mundo material incluso, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el descrédito de toda la nueva era, ¿no? La cosa superficial, facilista, porque yo piense de esta manera. No, por supuesto que el pensamiento es creativo y es generativo, pero no es tan superficial la forma en que eso ocurre. Nuestra cultura tiende básicamente a una búsqueda a actuar en función de resultados, de lo que queremos obtener. Y tanto el Tao y muchas corrientes lo que se busca es simplemente entregarse al proceso y apartarse del resultado y que el resultado aparezca como consecuencia de un proceso. Desde la perspectiva del flujo primordial, ¿se buscan resultados? No, ¿Qué se busca?
llegan solos los resultados. O sea, el resultado más importante es el cambio en la calidad de vida. Cuando yo dejo de ser una persona que está peleada con sus miedos, con sus iras, con sus tristezas, con sus temores, y empiezo a fluir con estas energías, evidentemente recupero la salud física, recupero la salud mental, recupero la capacidad de soñar, recupero una alimentación orgánica y saludable, recupero una sexualidad natural. Es decir, las consecuencias son increíbles realmente. Y en algunos casos extremos, hace un par de años se recibió de profesora de danza primal una señora mayor que empezó con Parkinson. Cuando ella pidió entrar a la escuela, nos miramos y dijimos, ¿cómo hacemos? ¿Cómo va a hacer para moverse? Como habíamos tenido casos más graves, tuvimos un profesor que empezó con 2 balas en la cabeza, prácticamente no se podía mover, y estudiando con nosotros se recibió de psicólogo y profesor de danza primal y hoy da clase. Y hoy esta señora da talleres de danza primal para personas de edad con Parkinson. Entonces ya hay talleres de danza primal donde la gente danza con Parkinson, ¿sí? Y los neurólogos no pueden creer lo que pasa, porque en la medida en que esta gente se mueve como si supiera, se acuerda que sabe. Es uno de los recursos que tenemos, que son los llamados movimientos primordiales, ¿sí? Los movimientos primordiales son movimientos básicos de la vida, que es una de las cosas que intentamos recordar. ¿Cómo me movía yo cuando no había reprimido mi agresividad? ¿Cómo me movía yo cuando no había reprimido mi sexualidad? ¿Cómo me movía cuando no había reprimido mi alegría, mi afectividad? Entonces los movimientos primordiales nos permiten movernos como si no fuéramos neurólogos, ¿sí? Y de tanto moverme, memoria corporal, como si yo tuviera la memoria original, que es la que tiene un bebé, respiro como un bebé. ¿Qué hace un bebé cuando ve a alguien? No dice, ay, me encantaría abrazarte. No, se tira de cabeza, se lanza a la madre, al padre, al que es lo que quiere, ¿sí? Cuando ve comida, no pregunta de qué está hecha, se la tira a la boca. Estos movimientos primordiales que están desprestigiados por la cultura, ¿no? Si me escucha un inglés flemático, por ejemplo, y me dice, señor, no se puede bostezar, ¿sí? Cuando el bostezo es una forma de oxigenar el cerebro cuando estamos muy cansados. Entonces los movimientos primordiales nos van permitiendo reincorporar esta emocionalidad que en la mala educación hemos perdido. Esto no significa que uno se vuelva un animalito que anda haciendo groserías, ¿no? Simplemente significa que yo recupero mi animalidad, pero la trasciendo a lo humano y a lo espiritual. Entonces recordar la corporalidad tiene un poder tan grande que incluso personas con lesiones neurológicas graves obtienen una recuperación extraordinaria. Este alumno, que hace ya muchos años que se recibió, había sido atacado, tenía un campo, lo atacaron, lo corrieron por su campo, le pegaron 2 balazos en la cabeza, prácticamente había perdido su motricidad. Y en ese estado no solo recuperó la motricidad, sino que empezó a estudiar psicología en la universidad, se recibió y tuvo un progreso que los médicos no podían entender como había ocurrido. Entonces, eso es parte del recordar a un nivel bastante más práctico. Entonces, la idea es que en la medida que yo empiezo a recuperar aquello que fui perdiendo en la mala educación, empiezo también a recuperar lo ancestral. Y en la medida en que empiezo a recuperar lo ancestral, ese es el puente a recuperar lo cósmico. Y por el camino, me parece que hay algo que nuestra cultura ha querido explorar muchísimo, que le ha dado mucho peso, que es el inconsciente, lo que se llama en las terapias habituales o psicologías el inconsciente. Desde la perspectiva del flujo primordial. ¿Cómo ven esa instancia? Porque en el libro hay unos cuantos capítulos que después te voy a preguntar relacionados de esto, que es lo que no conocemos de nosotros, con lo que no conocemos del universo, y hace un trabajo muy interesante sobre esto, lo desconocido. Sí. En principio, vamos por partes. En relación con cómo ve el flujo primordial, esta instancia, ¿no? Sí. Nosotros podríamos decir que hay muchos planos de inconsciente, ¿no? Ya no podemos seguir hablando de un solo inconsciente en el sentido psicoanalítico, ¿no? Tendríamos que decir el inconsciente freudiano, el inconsciente frankliano, el inconsciente toriano, el inconsciente junguiano, el inconsciente grofiano, el inconsciente wilberiano. Es decir, muchos autores han ido descubriendo muchas dimensiones del inconsciente, ¿no? Por nombrarte 2 extremos, sí. Del inconsciente freudiano, que es
esta parte primitiva, animal, ¿no? Esta memoria de la horda que tenemos adentro, ¿no? El inconsciente sería el reservorio de lo salvaje únicamente, hasta el inconsciente espiritual de Frank, donde hay un inconsciente que nos conecta con la divinidad. Todo es inconsciente y sin embargo no tiene nada que ver un inconsciente con el otro. Rolando Toro hablaba del inconsciente vital, Groff habla del inconsciente transpersonal en todas las dimensiones holotrópicas, ¿sí? Entonces, el inconsciente primordial sería previo a todo eso, ¿sí? A tal punto que prácticamente es indistinguible si lo llamamos el inconsciente primordial o la conciencia primordial, porque somos inconscientes de la conciencia primordial. Es decir, todo este modelo del vínculo primordial se basa en una concepción de que el universo evoluciona orgánicamente, ¿sí? Hay una forma indescriptible, incomprensible para nosotros de inteligencia que se despliega a través de la evolución cósmica. Y en esto, más allá de las infinitas formas de decirlo, hay dos grandes teorías que nunca se han puesto de acuerdo ni han podido ser trascendidas, ¿sí? Desde hace miles de años. La idea de que la conciencia es un epifenómeno de la materia, es decir, la materia viene de la nada, evoluciona, se complejiza y termina generando conciencia, y la concepción de que la materia es un resultado de una conciencia que se manifiesta en la materia. No hay más filosofía que estas dos. Le podemos poner infinidad de nombres, pero siguen siendo estos dos modelos mal llamados materialismo e idealismo, por ejemplo, ¿sí? Nosotros creemos que hay una forma que trasciende esta polaridad, y es la idea de que hay una inteligencia, es decir, plantear que el universo evoluciona de una manera absolutamente casual, aleatoria, sin ningún sentido, es un supuesto tan metafísico como decir que existe un Dios que creó el universo. O sea, no hay manera científica de demostrar que el universo es absurdo, ¿sí? O sea, este planteo de que basta que yo meta notas de música en una licuadora y le dé tiempo y va a salir la misa en si menor de ahí, ¿no? Ese es el planteo básico, todo es casualidad, ¿sí? Hay investigadores que dicen que ahora que se puede calcular matemáticamente, no alcanza el tiempo conocido para que por casualidad haya aparecido la humanidad. Entonces, dentro de esto que no lo podemos resolver, yo creo que hay muchas más pistas de que hay un sentido en la evolución que de que es absurda la evolución. Pero sabemos que tanto el planteo cientificista, que dice que es absurdo, aleatorio, todo casual, o el planteo metafísico, que dice que todo está planeado y ordenado por una inteligencia superior, ninguno es demostrable. Pero uno puede percibir intuiciones y da la sensación de que algo tan complejo como un cerebro humano es difícil que sea formado por átomos revolviéndose en el tiempo, ¿sí? Entonces nosotros creemos que la evolución es la manifestación de esta organicidad inteligente. No me hace falta plantear que hay un ser personal que existe fuera del universo, que es el que rige esto, eso ya es metafísica. Pero la percepción de un principio vital e inteligente, yo creo que es algo que responde más al sentido común que a la idea de que no hay ninguna forma de orden y que todo es azar, casualidad y caos. También es muy interesante en el libro, en la manera de exponer y escribir de Daniel, como de repente cuando toca temas como lo que acaba de explicar, parece que irse a unas dimensiones muy altas, cada tanto baja una línea a lo cotidiano. A mí me llamó la atención por la mitad del libro, no sé si era con humor o con mucha precisión, él habla del síndrome de inconsciencia cósmica, ¿no? Que parecería... ¿no? Y de repente lo vincula como consecuencia con el vacío, que la sensación de vacío que es tan común en esta sociedad y en todas las personas, la sensación de esa falta de pertenencia, ese agujero que todos tenemos en algún lugar, ¿no? O sea, sin poder llenar. De repente baja eso y de repente muchas veces tomamos pastillas o buscamos maneras de llenar ese vacío, y lo que estamos planteando el libro y el trabajo de él, la propuesta de él, el enfoque primordial, justamente hacer un puente con eso, un recordatorio de eso, ¿no? Sí. Explicámoslo vos con tus palabras. Bueno, este síndrome de inconsciencia cósmica tiene que ver con esto, es decir, lo que decías recién, esta inteligencia orgánica que se despliega
en la evolución del cosmos y concretamente en nuestro caso de la vida, para nosotros no es accesible, no tenemos manera de comprender esa dimensión de la cual todo proviene. Entonces, esa conciencia cósmica en nosotros es inconsciente. ¿Sí? Después viene el inconsciente transpersonal, el inconsciente colectivo que es el de la humanidad, y mucho más chiquitito es el inconsciente del ello de Freud, que es el inconsciente animal que todos tenemos. Pero si empezamos a profundizar, vamos viendo que este inconsciente adquiere dimensiones absolutamente inabarcables para el cerebro humano. Es decir, está el inconsciente anterior al Big Bang. ¿Qué había antes del Big Bang? ¿Qué científico nos puede responder? Y nos dicen como si fuera una respuesta coherente que una cantidad de masa que cabía en una cabeza de alfiler explotó y de ahí salió todo el universo. Y esa es una explicación más racional que decir que al universo lo creó Brahma. Para mí es un delirio igual cualquiera de las dos cosas. Ya no tenemos manera de decir, es una respuesta sensata. Entonces, si había conciencia antes en esa cabeza de alfiler, ¿cómo era esa conciencia? No tenemos manera de hacerla eso. Sin embargo, el concepto del síndrome de inconsciencia cósmica, que abarca esta dimensión inaccesible, también lo traemos a la vida cotidiana. El síndrome de inconsciencia cósmica es la incapacidad absoluta que tenemos de identificarnos con el otro. Acá también hay un tema muy interesante. Identificarnos con el otro, de reconocer al otro. A ver, porque estoy acá en Palermo en este momento, a 3 cuadras de un hotel, se me ocurrió ir a un lugar que nunca en mi vida fui, pese a ser argentino, que es La Rural. ¿Sí? ¿Qué es La Rural? Es una exposición de seres que están ahí para ser matados. Eso es La Rural. ¿Sí? Vacas, chanchitos, ovejitas, que están ahí como cosas, ¿sí? Que muchas de ellas viven en un lugar que es más chico que su propio cuerpo para que engorden más rápido, ¿sí? Y nosotros tenemos depósitos gigantescos de seres vivos que son torturados toda su existencia para convertirlos en hot dog, ¿sí? En bistec y en pollo de Kentucky Fried Chicken, ¿sí? Y a nadie se le mueve un pelo. Entonces cuando vemos una película como El planeta de los simios y vemos que La Rural sería de humanos, ¡qué espanto!, ¿no? ¿Cómo pueden tener enjaulados a los seres humanos para...? Pero nosotros hacemos eso todo el tiempo con infinidad de seres, y hay cosas peores que son muertes absurdas, como el arrasamiento de la Amazonía. O sea, el consumo de animales es la principal causa del calentamiento global, eso está absolutamente demostrado. La cantidad de millones de litros de agua que lleva comer carne, ¿sí? Un bife son miles de litros de agua para producir, para que llegue a ser un bife. ¿Sí? El transporte de ganado es una de las causas de contaminación más grandes que existe, y encima para que haya más ganado estamos arrasando con los bosques en todos lados, y a nadie le importa. Es más importante el placer de comerme una hamburguesa que darnos cuenta de que esa práctica está acabando con el planeta, ¿sí? Insultar a un chico que te viene a limpiar el vidrio en una esquina, ¿sí? Y no darme cuenta de que ese pibe, todos eran nuestros hijos, decíamos, ¿te acordás? Entonces esa insensibilidad, esa pared que tenemos con respecto al otro, ese es el síndrome de inconsciencia. En el libro, la conciencia de cuerpo no termina en el cuerpo de uno. Cuando él habla del mundo, relación con interacción, plantea la interacción y el otro como parte también de esta misma unidad integral. Eso me llamó mucho, me interesó muchísimo como concepto, ¿no? De pensar de que, bueno, que no somos cuerpo, mente, espíritu, ¿verdad? Que también somos el vínculo con los otros, y el vínculo y cómo interaccionamos. Y también él habla de interacción primordial, ¿no? Claro. La interacción primordial. Como parte del cuerpo. Claro. Como parte de el compartir. Sí. Sí. La interacción primordial sería la conciencia cósmica humanizada. O sea, nosotros planteamos que la interacción primordial ocurre todo el tiempo, pero somos inconscientes. Y la búsqueda última de este modelo es que en el encuentro con el otro yo reconozca que la humanidad es el resultado de millones de años de trabajo cósmico para que nosotros nos podamos reconocer mutuamente como un universo con forma humana. ¿Sí? Cuando yo me doy cuenta que ese otro que está ahí,
que puede ser el amigo, la esposa, los hijos, el pibe que limpia el vidrio. Ese otro es alguien en el cual yo puedo reconocer que ambos somos el universo jugando a ser personas. Esa es la interacción primordial. Y cuando uno vive la interacción primordial, a partir de ahí nace la compasión, la solidaridad, la preocupación por el otro, el encuentro. ¿Sí? Una frase de una señora que tiene muy mala prensa, ¿no? O quizás le inventaron, no sé si fue de ella, pero cuando ella decía, la patria es el otro. ¿Sí? A todos nos encanta hablar de la patria como la bandera, el himno, ¿no es cierto? Nos sentimos patriotas cuando juega la selección. Pero esta frase de decir, la patria es el otro, si yo no reconozco a la patria en el que tengo al lado, la patria no existe, es un verso, es una abstracción. O sea, la patria es el prójimo, ¿sí? La humanidad es el prójimo, es el que tengo al lado. Mi cuerpo, mi yo no termina en mi perímetro y mi conciencia. Es así, nuestro cuerpo energético, en este momento nosotros tenemos un solo cuerpo energético formado por todas las personas que estamos acá, y un país es así, y un continente, y el planeta es así. Entonces, se están haciendo muchos estudios ahora acerca de cómo el estado de conciencia de las personas altera el campo magnético de la Tierra. ¿Sí? Porque la Tierra también es un organismo que se nutre de nuestros estados de conciencia. Una persona que medita, dice el libro, altera. Es así. Y esto lo dicen las tradiciones espirituales desde hace miles de años. Entonces, ¿qué es la interacción primordial? Es esto, es reconocer al otro, ¿sí? Como decían las tradiciones indígenas, ¿no? Isla Quechua, si yo soy otro tú. ¿Sí? Yo soy otro tú. Entonces, cuando el otro es otro yo, no puedo hacerle daño. No puedo, ni siquiera puedo ser indiferente a su sufrimiento. Y eso es lo que necesita la humanidad a gritos. Porque cuando el otro es otro yo no puedo hacer explotar un chaleco de bomba que tengo en mi cerebro. Es inconcebible que puedan ocurrir este tipo de cosas, ¿no? Y la cosa es esto que nosotros llamamos la herida básica. ¿Sí? La herida básica es algo anterior a todo trauma psicológico, a toda experiencia de nuestra biografía. La herida básica es una condición existencial. El despertarse de la conciencia cósmica. Es el desarrollo de la corteza cerebral. Ese es el árbol del bien y del mal del que habla la Biblia, ¿no? Por algo el árbol tiene forma de cerebro, ¿no? Cuando desarrollamos la capacidad de recordar el pasado y de anticipar el futuro, generamos las semillas del ego. ¿Sí? Esta parte nuestra que tiene la capacidad de prever, de planificar, y por lo tanto, lo cual es maravilloso, es un resultado positivo. O sea, el ego es no lo digo por ser argentino, ¿no? Sino que el ego, la frase que el ego es argentino. Es un invento evolutivo genial, poder recordar el pasado, saber que cuando las hojas de los árboles se ponen amarillas va a empezar a hacer mucho frío y tenemos que guardar alimentos. ¿Sí? Eso es el ego, y planear a futuro. Pero esa maravilla tecnológica que es el ego es la que nos hizo salir del presente. Nos hizo ir al pasado y al futuro. Estamos tan embelesados que ya no vivimos más en el presente. Entonces, la interacción primordial tiene que ver con esto. Sanar esa herida que se produjo cuando fuimos arrancados de la naturaleza. La corteza cerebral es la pérdida del paraíso. Dejamos de vivir en la inocencia del animal. Porque estos animales que están ahí en la rural, el día que los vayan a matar va a ser terrible. Pero hoy están bien. No tienen ni idea de lo que les va a pasar. Nosotros sí tenemos idea de lo que nos va a pasar. Sabemos que vamos a degüello, dirían los gauchos acá, ¿sí? Y que es un destino inexorable. Eso marca la ruptura con la pertenencia a la naturaleza y la herida básica. Y esa herida básica que es existencial, que no es psicológica, no es si me dieron la teta, si me pegaron cuando era chico, si mi papá me abandonó, no, la tengo por ser humano y la tenemos todos los seres humanos. Ese es el miedo original, la alienación original. Y cuando una terapia no llega a trabajar ahí, lo único que hace es poner parches. Antes de abrir un espacio para que puedan hacer preguntas o comentarios, voy a destacar algo que tiene que ver con esto que está hablando, que fue lo que más me abrió al libro, que fue por la mitad. Daniel explica, después de toda una gran fundamentación a través de la ciencia cuántica y las más modernas investigaciones de la ciencia, que esa búsqueda de lo primordial, que parece ser una búsqueda de un pasado remoto que hemos perdido, no está en ese pasado, sino que está en el presente, el aquí y ahora.
Eso me pareció como concepto de una fuerza arrolladora. Sí. ¿No? Porque si no sería un modelo romántico, ¿no? Exactamente. Está muy de moda el modelo romántico. Tenemos que volver a ser primitivo, ¿no? A vivir en una cueva y dejar la tecnología, y no podríamos soportar 24 horas en ese pasado remoto tan romántico, ¿no? Este no es un modelo de ir hacia atrás en el tiempo, sino, hola, ¿cómo estás? Sino de salirse del tiempo, que es muy difícil. No, lo primordial no está atrás, No. está fuera del tiempo. Y también otros conceptos que es muy interesante que se plantea en el libro, que tiene que ver con lo primordial, que es lo integral. Porque desde que Wilber y muchos otros llaman integral, ¿no? No se trata solamente de tomar esto de acá, y esto de acá, y esto de acá, y esto de acá, sino al revés, encontrar. Sumar. No se trata de sumar, sino encontrar esa suma ya en cada parte, ya está en cada parte. Y vos planteás también algo muy interesante, que es que la integridad vertical y la integridad horizontal. Sí. Bueno, ¿podrías explicar eso que es tan interesante o es muy difícil de explicar? Es un poquito largo, sí, pero es interesante, sí, en el sentido de que la integralidad vertical tiene que ver con la evolución hacia planos superiores de conciencia, ¿no? Para lo cual tenemos que ir para abajo y para arriba para poder salir del espacio, porque también hay que salir del espacio, no solo del tiempo. Entonces implica integrar lo que tengo de mineral, lo que tengo de vegetal, lo que tengo de animal, lo que tengo de humano y lo que tengo de divino. Esa es la integralidad vertical. Y la integralidad horizontal tiene que ver con que eso solo lo puedo hacer si estoy comprometido con mi familia, con mi sociedad, con mi comunidad, con el planeta, con lo que me rodea. Entonces, hay planteos que son integrales horizontalmente, pero son chatos, no tienen profundidad. Entonces, pecan de ser trascendentalistas, ¿no? Es el tipo que está todo el día haciendo yoga y medita y todo, pero se lleva las patadas con el vecino, con la mujer, ¿no? ¿Sí? Entonces, es una integralidad donde yo estoy para arriba nada más, pero el mundo no me importa. Y está, sí, la integralidad horizontal, que es el activista social, el que trabaja por la ecología, todo, pero no tiene profundidades. Entonces se agota en el tiempo. Entonces los movimientos verdaderamente profundos que han tenido eso, que aunque no sabemos lo que quiere decir, muchos lo llaman mística, son los que tienen una integralidad integral, vertical y horizontal. ¿Sí? Al comienzo de esta charla hablábamos de lo difícil que es el tiempo actual, todo lo que ocurre afuera, y se me cruzó con esto justamente, ¿no? Lo quise empezar con eso para cerrar con esto de la necesidad de poner estos trabajos, estas aperturas, estos reconocimientos, estos recuerdos que hacemos, o esta conciencia integral, como parte de una manera de estar en el mundo que sería algo así como, para llamarlo de alguna manera, como agente de cambio, como alguien queriendo expandirse en lo horizontal, ¿no? Es decir, traer de todos estos conocimientos para expandirse de otra manera, ¿no? Esta disociación entre espiritualidad y política, economía y ecología, o sea, soy ecónomo, soy ecólogo. O vida cotidiana. La vida cotidiana y la vida espiritual, ¿no? Renunciar al mundo para llegar a aquello, no, es en el mundo donde hay que trabajar. Si esto que nos ha sido dado no es para esto, ¿para qué? Así es. Bueno, Andrea. Yo te quería preguntar, ¿por qué, cómo llegaste a esto? ¿Qué te pasó? ¿Qué tu vida tiene que ver con Wow, ese sería otro libro. ¿Qué no me pasó? Contanos, porque así uno entiende un poco la construcción. ¿Cuál fue tu despertar? Nada, me pasaron. Siempre que me preguntan esto, respondo con injusticias, ¿sí? Porque me pasaron tantas cosas, hubo tanta gente, que siempre cuento alguna, ¿no? Pero no todas. Los otros días, mira, estoy por dar un curso ahora en Ecuador, allá en las montañas, en unas termas muy hermosas que hay. Como siempre me preguntan esto de la danza, ¿no? ¿Dónde salió la danza primal? Que es, de todos estos métodos es el más popular porque es el más divertido, el más lindo, donde la gente se encuentra y hace catarsis y se abraza si se quiere, ¿no? Recién el señor me preguntaba, ¿pero esto tiene que ver con la danza primal? Sí. Bueno, este es el modelo en el cual nació la danza primal. Entonces cuando me preguntan,
¿Dónde salió la idea de la danza? No, de la danza creo que todos danzamos, no es una idea, pero... No, pero de esta forma de entender la danza, ¿no? Porque no es, la danza primal no es un baile, ¿no? No, pero pregunta en vos, ¿qué fue lo que detonó? Sí. La danza primal es un método para trascender realmente y encontrar la profundidad de mi ser a través del movimiento. La palabra danza es una metáfora, no tiene nada que ver con el baile, tiene que ver con movimientos ancestrales. Entonces me puse a meditar en esto, en cómo llegué yo a esto, y me acordé de que cuando era muy chiquito, mi viejo me llevaba a las peñas, ¿sí? Y que mi viejo era un bailarín de tango muy codiciado, ¿sí? Era un gran bailarín de tango. Y mis hermanas hacían danzas folclóricas y españolas, y a mí desde chico me gustaba bailar y tocar el bombo, ¿sí? Entonces me puse a buscar en YouTube a danzas del chúcaro con Norma Viola, ¿sí? Y me puse a buscar el pericón nacional, que yo bailaba siempre porque a la maestra le gustaba cómo bailaba, y empecé a ver que el pericón nacional es una danza del yin y el yang hermosísima. La coreografía del pericón, ¿sí? Tiene que ver con el yin y el yang, cómo se van entrelazando el hombre y la mujer. Y en el ballet del chúcaro justamente ese entrelazamiento adquiere un nivel de belleza estética, ¿sí? Pues son dos círculos que van girando y se van engranando las cabezas de los hombres con las mujeres. Una cosa maravillosa. Si tienen la oportunidad, busquen el pericón danzado por el ballet de Santiago Mayana, ¿no? ¿Sí? Sí, me di un gran placer. Entonces me puse a pensar qué chiquitito era yo cuando empecé a recibir mensajes acerca de la integración de lo femenino y lo masculino, era la clave de la sanación, ¿sí? Entonces, y tuve abuelos españoles, italianos, y conocí la tarantela, ¿sí? Y todo eso es importante que yo lo mencione porque me nutrió desde que era muy chiquitito. Tuve una hermana que es una profunda mística, una poetisa, que tuve la bendición de nacer en una familia donde mis experiencias místicas infantiles fueron legitimadas, ¿no? Yo podría haber nacido en una familia normal y capaz que este pibe tiene problemas, ¿no? Las cosas que preguntan, ¿no? Una vez en una charla estaba mi hermana presente. Yo tuve la suerte, hay gente que se pasa la vida buscando un gurú. Yo cuando nací me estaba esperando un gurú, ¿sí? Mi hermana fue un gurú para mí, me crió un gurú, ¿no? Eso es algo que no lo puedo evitar y está antes de todos los estudios de física cuántica, de psicología transpersonal, y antes de Groff y de Wilber y de todo, ¿sí? Entonces tuve una hermana que legitimaba estas experiencias. Y una vuelta en una charla que ella estuvo presente empezó a contar preguntas que yo le hacía cuando tenía 4 años, y ella decía, este monstruito no se le ocurre preguntarme estas cosas tan raras, y en lugar de decirme, nene, anda a jugar con los autitos y no molestes, ella me escuchaba, ¿sí? Y se hacía eco de esto. Entonces, ante tu pregunta, tengo que contar mi vida desde hace 60 años para atrás, ¿no? Después de todo esto que fue lo primero, empecé a tomar contacto básicamente con el yoga y el tai chi chuan, ¿no? Esa fue mi pubertad, digamos, mi juventud, la búsqueda de métodos, ¿no? El ídolo de mi pubertad fue Kung Fu, ¿sí? A mí no me gustaba ni el Hombre Araña, ni Batman. Yo veía la serie Kung Fu, no se podían grabar en esa época, pero creo que era el jueves a la noche, y mi casa era un mausoleo, no se podía escuchar un ruido, porque mi viejo y yo teníamos que ver a Quan Chan Kei. Y este personaje me llevó a leer a Alan Watts, me llevó a incursionar en el Tao, por ejemplo, y te estoy hablando de mi pubertad. Después vino la psicología. Tuve la suerte de haber conocido todo esto antes, porque cuando entré a la Facultad de Psicología, a mí me tocó estudiar en los años 70, en pleno auge del marxismo, lo cual me ayudó a ver la importancia. Sí. Ibas a decir cuando ya no se podía ni mirar el marxismo. La vi las dos. Ahí tuve una sincronía extraordinaria. Esto vale la pena que lo cuenten, que sea anecdótico, porque yo estudié en la Facultad de Antropología Escolar, perteneciente a la Universidad Nacional, y era una facultad absolutamente tomada por los grupos de izquierda, ¿no? Era un refugio, algunos decían que había armas ahí adentro, entonces me tocó estudiar en una época muy
convulsionada, y encontrarme con todo este pensamiento materialista, con Comte, con Hume, con que todo es el cuerpo. Y yo venía a esto otro, y la verdad que en lugar de resistirme me di permiso para explorar esto en profundidad. Y después fue un enorme trabajo hacer la síntesis entre la mirada espiritual y la mirada social, y ver que no son incompatibles, ¿sí? No estoy diciendo que pueda existir un marxismo espiritual, porque no existe, pero sí creo que hay personas que desde un profundo compromiso espiritual y de un profundo compromiso social están intentando hacer con su dinero algo trascendente, ¿no? Esta fundación es un claro ejemplo de eso, y no quiero avergonzar a alguien que está acá presente, pero acá hay alguien que hace con este poder que tiene algo maravilloso, que es crear esto para que todos los tipos como nosotros, que no sabemos manejar una empresa, tengamos un lugar donde venir y dar clases. Y en todo el mundo conozco gente que se está planteando qué voy a hacer con mi riqueza, pero que sea verdaderamente trascendente. O sea, ya han superado por completo la idea de voy a hacer donaciones, se la voy a dar a los pobres. Los tipos saben que tienen que hacer algo verdaderamente importante porque están pensando en un legado trascendente, y hay un nivel de conciencia trascendente en muchos empresarios en este momento que es extraordinario. Y afortunadamente son empresarios de enorme poder económico, ¿sí? Dueños de multinacionales, que están pensando dónde puedo invertir para crear conciencia, ¿sí? Tengo una amiga que acaba de comprar una cantidad enorme de tierras en el sur de Chile para hacer una reserva de ballenas, por ejemplo, ¿sí? Que se gastó una fortuna en su propio avión para llevar flamencos que estaban siendo extinguidos de un lugar a otro, llenaba su avión con flamencos y los llevaba de un lugar al otro. Esta gente existe, cada vez hay más. Esto no sé cómo vinimos a parar acá, entonces bueno, vino esta etapa donde me encontré con toda esta mirada materialista, y fue un tremendo esfuerzo intelectual poder hacer la síntesis, no quedarme en esa mirada en la que nunca creí como algo solo, pero sí decir, hay algo ahí que tiene que ser rescatado, que es el compromiso con el otro, el cuidado con la gente más despojada, ¿no? Y una espiritualidad que no se condice con esto es falsa, ¿no? Me encanta tener un papa que habla un poco de esto, ¿no? No sé cuál será su ideología que hay detrás, ni me importa, pero creo que en definitiva es un mensaje franciscano verdadero el que le está dando. Después vino, por supuesto, el desencanto con todo esto, estudié en una facultad absolutamente psicoanalítica. En algún momento me pareció que esto podía ser todo, y gracias a Dios rápidamente me di cuenta de que el inconsciente de Flora Freud era muy chiquitito, que había algo mucho más profundo, mucho más grande, y ahí mis estudios previos en yoga, en tai chi y filosofías orientales me permitieron empezar a buscar una psicología que trascendiera esta mirada tan chata que yo recibí en la facultad. Ahí aparecen Ken Wilber y Groff. Ahí aparecen Ken Wilber y aparece nuestro querido amigo Norberto Levi, que es un gran precursor de lo transpersonal. Uno de los que yo decía que había desarrollado en Argentina también metodología propia a partir del trabajo local, no de sumar elementos de otro lado. Yo lo conocí teniendo 20 años, le hablé por teléfono. Norberto es un hombre muy reservado, le dije, doctor, mire, yo leí su libro, lo quiero conocer. Bueno, lea el otro libro. Yo quiero conocer a usted. Bueno, no, pero él no es un tipo así que es un hombre muy solitario, un meditador, ¿no? Y yo era un caradura, tenía 20 años. Y dije, no, yo tengo que ir a su casa, ¿no? Y tanto le eché que me dijo, bueno, venga. Bueno, nació una amistad que ya tiene, no sé, 40 años. Éramos los dos jóvenes también en esa época, ¿no? Bueno, él es mayor que vos. Él tiene edad sí, no vamos a... y Norberto, yo tuve la bendición de que él me dijera, mira, en Buenos Aires te puedes pasar la vida haciendo cosas y que ninguna sirva para nada. Entonces me dijo, vos tenés que ir acá, acá y acá. Entonces fue, además de un maestro, un mentor, que me orientó acerca de dónde, cómo buscar esto acá y en el mundo. Y ahí dije, bueno, tengo que empezar a viajar, tengo que recibirme rápido e irme a vivir a estos lugares donde esto se estaba cocinando, ¿no? Así que bueno, fue muy bonito este encuentro. Tuviste la sincronía de ir creciendo con el mismo tiempo que se desarrollaban estas ideas transpersonales. Entre los años 70 y 80, Ken Wilber a hoy, el pensamiento fue evolucionando desde el nivel de conciencia hasta un pensamiento de psicología integral,
o Grof también, de las primeras experiencias de estados alterados de conciencia hasta lo que llamaba conciencia alotrópica. Como a lo largo de estos últimos 30 años que se fue desarrollando todo esto, también vos desarrollando. Nos fuimos nutriendo todos mutuamente, ¿no? Claro. Porque fuimos cambiando nuestro pensamiento, nos fuimos desdiciendo a nosotros mismos, criticando a nosotros mismos. Entonces es muy cierto esto que dice Juan Carlos, fue muy enriquecedor estar acompañado de autores que seguían creciendo y que seguían escribiendo cosas nuevas. Este encuentro con Norberto Levi fue muy importante porque así como él fue mi mentor, también yo después llevé su obra a todo el mundo, ¿no? Porque hoy nuestra escuela está en 10 países de América, Centroamérica, Norteamérica, Europa, y en todos lados se lee a Norberto Levi. Entonces para mí ha sido muy hermoso ser como el que ha llevado esta... Introdujo una palabra del lenguaje de la psicología, que es autoasistencia psicológica. Claro, todo un modelo. Todo un modelo de trabajo. Bueno, a partir de ahí, bueno, vivir en Esalen, que es el lugar donde vivieron Fritz Perls y Abraham Maslow y Rogers y Lowen y Grof y a Capra, estos tipos desayunaban ahí, se montaban en una mesa, de repente estaba Capra discutiendo con Grof y... Era un club. Era una cosa maravillosa, ese hervidero de ideas, ¿no? Eso para mí fue extraordinario. Y cuando no estaban ellos, me encerraba en un lugar donde había películas viejas y verlo a Perls haciendo terapia, ¿no? A Fritz Perls ahí en vivo. Fue la base de la Gestalt. Claro, eso fue también muy nutridor. Después me fui a vivir a Pinhorn, al norte de Escocia. Ahí conocí a Eileen Cady, que fue también una maestra extraordinaria. Tuve la suerte de estar en su casa. Tengo un video filmado con ella, algún día tendría que editarlo porque está en cinta todavía, mucho antes de que falleciera. En fin, después, bueno, yo tuve la suerte de trabajar en el CONICET, entonces eso me obligó a tener que darle mucho peso a todo lo que yo quería hacer. Yo estudié psicología en una época en la cual la terapia era un proceso de 10 años de duración, a 5 sesiones por semana, a $150 cada una, una cosa absolutamente elitista, larga y en definitiva impotente porque no se podía esperar grandes cambios, después de invertir media vida en una fortuna, Pero también existía el grupo, ¿no? Como más sí, pero no era lo que más se aprendía, ¿no? Apenas se estaba empezando a escuchar a Pichon Riviera en esa época, ¿no? Estamos hablando de psicología paleontológica, ¿no? Estamos hablando de los 70. Entonces, esto que estaba mencionando se nota mucho en el libro por toda la fundamentación científica que da estos procesos. Claro. Que creo que te debe haber llevado estos trabajos a dar... Claro, el CONICET me obligó a decir, bueno, usted quiere hacer esto. Y yo dije, bueno, yo quiero desarrollar un modelo de terapia que en vez de largo sea corto, en vez de individual que sea grupal y en vez de caro que sea barato. Y usted también. Bueno, pero tuve la suerte de que me pagaban para investigar esto, ¿no? Entonces las semillas de esto yo las planté a principios de los 80, estando en el CONICET. Buscando desarrollar un modelo que se pudiera aplicar para grandes cantidades de personas. Actualmente podemos hacer talleres para 300 personas y en 2 horas 300 personas tienen profundas experiencias mías. No te digo que es una terapia porque no lo es, pero a veces hay gente que ve cosas que no las ve en 3 años de terapia individual. Entonces eso me llevó a la física, me llevó a la biología, me llevó a desarrollar un modelo donde física, matemática y biología, hay una conferencia por ahí en YouTube donde hablo más de esto, están integradas, ¿no? Física, matemática, biología y psicología, y en lo cual procuro demostrar que en todas estas ciencias uno ve que hay una inteligencia profunda operando. Y la idea de este modelo es que yo pueda volver a tomar contacto con esa inteligencia profunda que me habita, que está viva en mí, y que eso es lo que me lleva a sanar esta herida básica de la que hablaba. También en el libro, más que hablar de terapia, se habla de apertura, sí, ¿no? Como camino de resolución de todas estas problemáticas. Así que bueno, eso más o menos todo esto de apertura a lo que un poquito de historia, ¿no? Sí. Pero siempre que hago esto me quedo mal porque tendría que nombrar a tanta gente extraordinaria que conocí en mi vida, haber conocido, haber trabajado con Grof, talleres para 250 personas, ¿no? Ver 250 personas en estado no ordinario de conciencia al mismo tiempo,
haber tenido la suerte de que la primera vez que Ken Wilber decidió dar un curso, que jamás había aparecido en público, yo conocí su obra cuando tenía apenas 20 años y estaba convencido de que Ken Wilber no existía, que era un invento editorial, ¿sí? Porque era tan impresionante su obra. Ken Wilber escribió un libro de 750 hojas donde sintetizaba todas las corrientes de psicología, todos los caminos espirituales y cómo integrarlos entre sí, y tenía 24 años, que no existe. Wow. Esto es un equipo de 100 tipos que se han puesto el seudónimo de Ken Wilber, entonces le empecé a escribir, ¿no? Yo tenía 23 años y él tenía 27, 28 años, un poco mayor que yo. Y cuando me contestó dije, no, debe haber una secretaria que escribe para Ken Wilber, porque no podía entender que hubiera un tipo así, y además nunca iba a un congreso, nunca daba una charla, no estaba en público. Y sí, es mentira, es una computadora que escribe. Y cuando finalmente lo convencieron de invitar a 50 personas y por primera vez dar un taller, tuve la suerte de ser uno de los invitados, y lo vi entrar y lo toqué y dije, ese tipo existe. Y le hice preguntas muy capciosas para ver si era, porque capaz que también es un personaje que lo pone acá, y el tipo te puede citar un libro que escribió hace 30 años textualmente y se puede parar y te dibuja un cuadro de 40 entradas, porque según él explica, él dice, tengo esto que es la capacidad de los idiotas, de leer una página de la guía y aprendérsela de memoria. Dice, la única diferencia es que yo la usé para algo mejor, pero soy como una especie de Sevan, ¿no? que tiene una inteligencia prodigiosa. Entonces, bueno, toda esta gente formó parte de la historia. De todo eso me metí. Cuando estaba en el CONICET, me pagaban mucha plata para pasarme 4 horas por día encerrado con un tipo que había estudiado con Heidegger, ¿sí? Y mi trabajo era discutir con él, ¿sí? Y yo, aunque era muy joven todavía, decía, qué suerte que tengo, ¿no? Este tipo vivió con Heidegger, escribía al mismo tiempo en castellano, en griego y en alemán, igual que Heidegger, y yo tenía que debatir con él, ¿no? Y decía, para hacer esto. Entonces, yo tengo que reconocer, soy un bendecido, ¿no? Porque desde esto que te digo, de haber tenido una maestra espiritual que me estaba esperando ahí, a veces con más ansiedad que mi madre, bueno, hasta estas cosas, muchas bendiciones, ¿no? Entonces, eso es el flujo primordial, ¿no? Hay una inteligencia que me dice, usted obedezca, vaya y haga. Y yo obedecí, ¿qué hice? Y de ahí surgió todo esto, ¿no? Le hice caso a mi hermana, le hice caso a Roberto Levi, le hice caso a Wilber, le hice caso a Groff, le hice caso a mucha gente. Esa es una parte de la historia, ¿sí? Y le hice caso al chúcaro cuando bailaba con y decía, acá hay algo maravilloso. Muy buenas. Muy bueno. Bueno, muy bien. ¿Estamos, Juanca? Estamos. Bueno, yo te quiero agradecer esta invitación. Bueno. La verdad que esto que me hiciste acordar de la primera vez que presenté, porque este libro me llevó más de 30 años escribirlo, ¿no? Pero hubo esbozos muy antiguos, y que vos te acordaras de cuando quisimos editarlo, decían, esto es ciencia ficción, ¿no? Así Y decía, pero esto lo escribí en el CONICET, que es el lugar más serio de investigación de la Argentina, y acá les parece que es una locura. Y ahí quedó, lo cual me permitió perfeccionarlo, corregirlo, No se entendía hacer en esa 500 época. versiones. Es verdad, el primer libro me dijeron no se entiende, entonces este libro es una traducción popular del otro, ¿sí? Y tampoco se entiende mucho, lo cual me es muy claro, se entiende, ¿no? es Sí. muy claro, es ahí va muy lentamente y explica con mucha humildad y paso a paso cada uno de los conceptos que tiene. Es muy didáctico. Lo que quiero decir es que también hace 20 y 30 años, cuando estaba tu libro, tampoco los editores estábamos preparados para entender estos mensajes introducidos en el mercado. Todavía teníamos otros criterios, otro paradigma. En esa época me publicaban libros de poesía espiritual, eso sí prendía, ¿no? Porque eran cortitos, eran fáciles, entonces tenía un lado en el cual me daba el gusto, y lo otro lo publicaban en las universidades, pero sí, en los editoriales así masivos, era muy raro esto. Te queda hacer una pregunta, Lidia. Sí. Me gustaría poder bajar todo esto de lo que hablaste y entender mejor la propuesta que acá en la Fundación se hace cuando se habla de una formación Sí, en psicología transpersonal y danza primal. sí.
Sí. Yo vine a una charla y no llegué a poder unir las dos cosas. Ajá. ¿Vos me podés ayudar? Sí, debería poder. Sí, debería poder. A ver, la historia de la escuela, yo era profesor universitario, ¿sí? Y empecé a enseñar todas estas cosas a principios de los años 80. ¿No? Tenía un programa de psicología, fui autoridad de la Facultad de Psicología, entonces hice crear un programa en el cual creo que fue pionero en el mundo, donde todos se enseñaba la clínica, el diagnóstico, desde 4 corrientes, ¿sí? La psicología subjetivista, la psicoanalítica, las humanísticas y las transpersonales. Eso aún hoy sigue siendo novedoso. Vos aprendías psicología clínica desde 4 miradas, psicoterapia desde 4 miradas, psicodiagnóstico desde 4 miradas. Y se empezó a formar un grupo de estudiantes que me decían, bueno, pero esto es poco, queremos seguir. Entonces los alumnos crearon un grupo de estudio de posgrado, ¿sí? Después, en charlas que fui dando en congresos, me decían, ¿y esto cómo se puede estudiar? Bueno, vengan a Argentina. Yo ya me había ido a Mendoza, porque busqué poco, pese a que nací acá, la tranquilidad de la montaña, la inspiración de la montaña. Y yo decía, y vengan acá. Me decían, no, pero hay mucha gente interesada, ¿por qué no lo da acá también? Entonces empecé a dar cursos también en Chile. Y de Chile pasé a Ecuador, y de Ecuador pasé a Colombia, y de Colombia pasé a México, y de México a Perú, y de Perú a Estados Unidos, después a España. Y hoy esto se convirtió, estos grupitos de estudiantes de psicología, se convirtió en una escuela que funciona en 10 países, ¿sí? En este proceso conocí a Grof, y él me dijo, no basta con enseñar psicología transpersonal, hay que enseñar el pensamiento transpersonal para que haya una abogacía transpersonal, una economía transpersonal, ¿sí? Una ingeniería transpersonal. Entonces me di cuenta que tenía que abrirme a algo más que solamente los psicólogos. Y después nació el coaching, que era una disciplina que cuando yo estudié no existía todavía, y que eran estos conceptos aplicados al campo de la salud, ¿sí? Al cual la psicología todavía no se dedica lo suficiente. Es decir, no la terapia para enfermos, sino trabajar en empresas, en instituciones, en organizaciones, ¿sí? Entonces fui desarrollando un modelo en el cual poder plasmar todo esto en estos campos. Lo clínico para el psicólogo, para el psiquiatra, y el campo de la salud para el coach. Entonces, ¿qué ocurrió? Todo este modelo, que es una teoría acerca del universo, de la naturaleza humana, tenía que bajar en una metodología, ¿sí? Y lo primero que yo me planteé, como yo quería algo que fuera rápido, profundo, para mucha gente, barato y efectivo, es que tenía que ser integral. Si yo quiero que las cosas funcionen rápido, tengo que entrarle a los procesos por todas las puertas que tienen. Esa es la clave, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las puertas del cambio en el ser humano? El lenguaje, el cuerpo, la energía y la trascendencia, ¿sí? Entonces la pregunta fue, ¿cómo hacemos para que es un modelo ya integral, se pueda llevar a la práctica? Bueno, hace falta, además de la teoría integral, métodos integrales, métodos con los cuales podamos trabajar desde el lenguaje, desde el pensamiento, desde lo cognitivo, métodos para trabajar con lo corporal, con lo energético, con lo emocional, y métodos para trabajar con lo trascendente. Entonces, este modelo teórico, como bien decía Juan Carlos, a diferencia de otras escuelas, no es un rejunte, decir, bueno, mira, hay que hacer algo con el cuerpo, entonces, bueno, ponemos una profesora de yoga, y hay que hacer algo con el lenguaje, entonces tenemos a un lingüista, y hay que trabajar con la emoción, entonces ponemos, ¿sí? Y hay escuelas que son una ensalada rusa de métodos que incluso son incompatibles entre sí, porque surgen de una antropología. Yo no puedo tener un método que surge de una filosofía materialista y mezclarlo con otro, como el yoga, que viene de una filosofía espiritualista, porque voy a producir un choque cognitivo en la gente, no voy a saber qué estoy haciendo al final. Entonces, la diferencia de esto con otras escuelas es que este es un modelo central del cual surgieron métodos. No es un rejunte de métodos disfrazado de teoría. O sea, acá hay 30 años de investigación sobre la naturaleza de la salud, de la enfermedad y del desarrollo personal. Y de ahí han surgido estos 3 métodos, que son la lingüística primordial, que básicamente es cómo sanar nuestro lenguaje para liberarnos de todas las formas manipulativas que tenemos de hablar, ¿sí? Un niño de 3 años ya es un experto en manipulación interpersonal a través del lenguaje.
Entonces, la lingüística primordial es una forma de entender todas estas formas artificiosas, manipulativas, de no decir lo que pienso, de esconder, y desarrollar un lenguaje transparente que sea manifestación de la emoción. ¿Sí? Y al mismo tiempo es un sistema que me permite deconstruir todos los juicios disfuncionales que tengo de la vida. El juicio disfuncional es aquel que no me permite crecer, que no me brinda cursos de acción. ¿Sí? Desde decir, los hombres no lloran, eso es un juicio disfuncional. O las mujeres somos el sexo débil. Ya nadie cree en eso, por la duda que alguien lo crea. Es un juicio disfuncional que me achica la vida. Entonces, la lingüística primordial me permite trabajar con esto. Depurar mi lenguaje, tener un lenguaje honesto, franco, y trabajar con los juicios que achican mi existencia. La danza primal me permite trabajar con el cuerpo, con la energía y con la emoción. Es recuperar la espontaneidad. Entender que el cuerpo crea mundos. ¿Sí? Uno vive en un mundo que es coherente con su corporalidad. Una persona que anda por la vida así, crea un mundo así a su alrededor. ¿Sí? Una persona que anda por la vida así, le pasan cosas que tienen que ver con andar así. ¿Sí? Y una persona que está relatada y espontánea, crea mundos, genera cosas en otros que le vienen de vuelta de acuerdo a su corporalidad. Entonces, trabajar con el cuerpo es trabajar con la fuente más profunda desde la cual yo creo mi realidad. Hoy la posmodernidad nos dice que el lenguaje crea mundos, es verdad. Lo que yo digo construye realidad, pero el cuerpo crea realidades más profundas porque es más inconsciente todavía. Entonces, sanar el cuerpo, liberarlo, relajarlo, aprender a expresar todo, la rabia, la emoción, la alegría, el afecto, recuperar el abrazo, la caricia, las miradas en los ojos, ¿sí? También poder mostrar los dientes y las garras, es decir, estar plenamente vivos, eso es lo que buscamos a través de la danza, ¿sí? Que está basada en los 7 chakras, por lo tanto hay ejercicios para los niveles más elevados de conciencia y para los más primitivos. Y después de esto, cuando ya trabajé con el cuerpo, con la emoción, con el lenguaje, necesito una instancia que me permita salir de todo esto y mirarme a mí mismo desde la trascendencia. Entonces, para eso hemos desarrollado un método que se llama meditación orgánica, que es lo que contamos un poquito al comienzo. Es entrar en la profunda sabiduría del organismo y confiar en ella como un camino espiritual. Es un camino de espiritualidad orgánica, de una espiritualidad encarnada en uno y, como decía muy bien Juan Carlos, en el encuentro con el otro. ¿Sí? Dos personas que se encuentran son un milagro universal. ¿Sí? Millones de años de evolución ocurrieron para que dos personas se encuentren, para que dos amigos se den la mano, para que dos amantes procreen. Entonces, la interacción primordial es honrar esto. Más allá de que seamos amigos, socios, padres, ¿sí? Somos el universo tratando de encontrarse a sí mismo. Cuando yo me doy cuenta de eso, con la azafata del avión, con el taxista, con el mozo del restaurante, con el pibe que me viene a limpiar el vidrio, estoy honrando la interacción, porque el universo tiene sentido en ese momento. Por eso, como yo siempre digo, un samurái que le corta la cabeza a otro mirándolo a los ojos, eso es interacción primordial. Una señora que sale de la iglesia y le tira 100 pesos a un pobre, eso es un insulto al universo. Porque el samurái, el jugador de rugby, el boxeador, terminan de matarse a trompadas y se abrazan. ¿Sí? Se dieron cuenta de que hay algo que está más allá de ganar, de perder o de hacerse daño incluso. ¿Sí? Se honran mutuamente. Mientras que el otro, que parece bueno, sin mirarte a los ojos, sin reconocerte, es negar la naturaleza primordial del universo. No es reconocer al otro. Y entonces, por eso estos 3 métodos. Entonces, la formación que nosotros brindamos es una formación donde vos aprendés estos 3 métodos: lingüística primordial, danza primal, meditación orgánica. es lo que se da en Mendoza. Y lo que se da acá también en la Fundación Columbia y lo que se da en montones de países de América y de Europa. Ok. ¿Sí? Y si sos un profesional de la salud, te certificás como psicoterapeuta transpersonal. Si no sos profesional de la salud, te certificás como coach para trabajar en el ámbito de la salud. No formamos terapeutas truchos, digamos, ¿sí? Que hay muchos, ¿sí? Que la gente se recibe de terapeuta en un fin de semana. Para nosotros eso es una vergüenza, ¿sí? Pero sí puedes trabajar en el ámbito de salud, que es un ámbito extraordinario, en las empresas, en los clubes. Muchas gracias. Eso es lo que damos entre otros lugares aquí en la Fundación Columbia, que es la que nos acoge
en Buenos Aires y nos brinda toda esta estructura que es maravillosa, ¿no? Este edificio, la estructura administrativa, y a nosotros y a muchas otra gente que está haciendo cosas lindas en Buenos Aires y que no tenía un lugar físico, que no tenía una secretaria. Este es un espacio maravilloso donde está todo hecho para que uno venga de su curso y se vaya. Todo el trabajo que hay atrás de eso es increíble, ¿no? Y hay pocos lugares nosotros permitimos que los alumnos viajen a distintos países, ¿sí? Si vos estás cursando en Chile y un fin de semana no pudiste, poder cursar eso en cualquier país del mundo. La gente viaja. Y teníamos a una chilena que está en este momento acá, que no pudo ir a Chile, vino a cursar acá, y decía, en Chile, que es un lugar que está tan bien económicamente, que está tan desarrollado, no hay ningún lugar como este que es la casa abierta a todo lo que sea serio. Mientras sea serio, no preguntamos más, ¿no? Esa es la obra que se está haciendo acá en Fundación Colombia.